aquí en el Hospital de Bellvitge, una luchadora desde que conocí a este hombre por la sanidad pública y de todos los problemas que pasan en ella. Y nada, dos puntualizaciones para quien no me conozca. Normalmente hablo en femenino porque hablo de personas. No quiero que nadie se sienta excluido, pero hablo de personas, así no tengo que decir todos los géneros o como cada uno se sienta sin ofender a nadie. Y vamos a empezar la charla. Lo primero decir que Ana Martínez no ha podido venir, ¿vale? Como muchos sabréis, ya el lunes lo dijeron en la Plaza Universidad, se murió su abuela el otro día y su charla, su presentación de su doctorado lo aplazaremos para después de Navidad. Veíamos un poco justo aplazar esta convocatoria porque seguramente mucha gente no se enteraría con el puente y todo y acabarían desplazándose hasta aquí, haciendo el esfuerzo para no tener ningún tipo de input, con lo cual creemos conveniente seguir con el acto y entre todas hablar de lo que nos importa y nos compromete a todas, que es la situación de la sanidad pública, y retrasar el acto de Ana, la presentación del doctorado sobre la mercantilización de la sanidad para después de Navidades. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que para el próximo acto donde se presente el doctorado de Ana Martínez tendremos que pedir la sala grande, una por inclusión, porque las personas con algún tipo de dificultad de movilidad no podrían haber subido aquí, y eso es algo que le vamos a tener que comunicar a la dirección, y dos, porque le daremos un poquito más de difusión y seguramente si ahora con este acto y sabiendo que se había cambiado la modalidad, somos tantas, supongo que para el siguiente seremos capaces de llenar la sala grande, pero la verdad que ha sorprendido bastante la participación y muchas gracias a todas por estar aquí. Ahora empezará Manel de los Riscos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Hemos tenido que improvisar un poquito el formato, dado que yo era la que presentaba a Ana y a partir de ahí iba a ir la charla y hemos tenido que cambiar un poquito el formato, pero creo que todas tenemos tablas aquí de lo que es la sanidad pública y de lo que nos repercute en el día a día a todas. Y ahora empezará Manel para explicando un poquito cuál es la trayectoria de las luchas en sanidad que hemos tenido aquí en el Hospital de Bellvitge y en colación en toda Cataluña, y luego entraremos en un pequeño debate, un pequeño coloquio, a ver si podemos sacar alguna reivindicación, alguna lucha para el 2025 que podamos trabajar entre los diferentes movimientos sociales y sindicatos alternativos. Muchas gracias por venir. Y yo tengo que destacar una acción muy importante que es a través del sindicato de la CGT. Si el sindicato de la CGT no se hubiera puesto, insistido y peleado tanto por este acto no se hubiera puesto. Y esto ha sido la CGT, hay que resaltarlo. Sin ellas no se hubiera conseguido porque hemos tenido bastantes dificultades, ya que han habido puñales por un lado y puñales por el otro. Pero se ha conseguido y esto hay que reconocerlo. Dicho esto, Mariel, ¿puedes subir un poquito la voz o acercarte el micro? chorros de voz. Nos quiere la silla, pero no. Bueno, soy yo ahora no. ¿Sí? Bueno, el tema de la charla esta era la tesis doctoral, la mercantilización. Y la mercantilización, yo no creo que haya empezado hace 15 años. La mercantilización empezó en 1981 cuando fue transferida la sanidad a Cataluña. El señor Jordi Pujol y su grupo sabían perfectamente que esto era un plan premeditado para llevarnos a donde nos están llevando. Esto se planificó perfectamente, nada ha ocurrido por casualidad, todo está perfectamente planificado para llevarnos a los momentos que estamos. En 1981, cuando él la pide, nadie había pedido la transferencia de la sanidad, porque la sanidad es deficitaria. Nadie quiere transferir una transferencia que sea deficitaria y que le vaya a generar falta de ingresos. Entonces, la sanidad pública es deficitaria, no tiene por qué ser de otra manera. Deficitaria, sí, es un servicio para todos y no tiene que generar ingresos. Por tanto, deficitaria sí, pero el señor Jordi Pujol jugaba con una baza que los demás no tenían. Cataluña es una entidad llena de centros religiosos y de mutuas. Por lo tanto, él ya sabía
que se hacía bien su trabajo, iba minorizando las camas públicas, los hospitales públicos, acabaría decantando la faena hacia donde ellos querían. Y claro, y se fueron recortando camitas y camitas y camitas y camitas, hasta llegar a perder, hemos llegado a perder en Cataluña el 20% de las camas públicas. Claro, al haber 20% de camas públicas menos, todo eso conlleva menos intervenciones, más lista de espera, todo se va aumentando. ¿Y qué es lo que pasa? Derivación a la prima. Derivaciones tras derivaciones, cada año más y cada año más. Teniendo en cuenta que cada derivación que va a un hospital privado tiene un coste mínimo del 50% más de lo que costaría en la sanidad pública. Cuando en 1981 es transferida, el señor Pujol y sus amigos saben que está legislando la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad, hasta que no se promulgara, no se podía transferir enfermos en un hospital público a uno privado, ¿vale? Pero la Ley General de Sanidad en 1986 es aprobada y ahí abre una puertecita. Tenemos 12 tipos de intervenciones que son programadas y tienen un tiempo máximo para ser intervenidas. Si ese tiempo no se cumple, te han de ofrecer la posibilidad de un segundo hospital, evidentemente privado. Como cada vez hay más dependencia, menos camas, la puerta está abierta y a partir de aquí, que ya es legal, ya pueden ir derivando pacientes a hospitales privados. Entonces, en 1991 apareció el informe Abril-Martorell. El informe Abril-Martorell es donde aparece por primera vez la colaboración público-privada. Ese informe decía, evidentemente, que la sanidad pública es insostenible, que hay que cobrar por pruebas determinadas que se hacen. Es una cantidad de aberraciones más hacia lo privado que hacia lo público. Ese informe, cuando aparece, evidentemente se tira todo el mundo encima. Casi todos. Aquí en Cataluña no lo veían tan mal, si podían poner ellos sus apelaciones, sus historias. En el País Vasco tampoco lo veían mal, incluso hasta en Galicia no lo veían tan mal. Pero no se tiró para adelante, se guardó en un cajón, donde se guardan las hojas, nunca se destruyen estas grandes ideas, nunca. Se quedó allá. Entonces, también en 1990 aquí en Cataluña apareció la ley de ordenación sanitaria, que es como la ley en Cataluña, las cosas son bastante más complicadas. La ley de aquí es mucho más complicada. Es una ley de provisión de compras y ventas de servicios. Entonces ellos planteaban que los hospitales, los centros son muy grandes para poder, es mucho más parcializarlos para poder gobernarlos con más eficacia. Y vendían servicios. Y esto lo hacían porque lo permitían ya, que se podía hacer. Y la ley, pero esta es de aquí, es exclusiva de aquí. Luego, luego ya sabéis que en 1997 se publicó la famosa 1596. El gobierno aprobaron esta ley. Esta es la ley. Espérate, porque estamos con la música ambiental. Sí. Cerrar los móviles, por favor. Pepito. Estamos en familia. Seguimos. Esta ley 1597, que es la ley que abre la puerta a todo tipo de privatizaciones. A todo tipo. Esa puerta es tan grande que te puede permitir parcializar un hospital y quitando servicios. Hay una serie de carteles, tienes que seguir Este los hospital mismo, carteles y subir unas privatizada la escaleras y cocina, todo. se privatiza la Estamos aquí limpieza, ya en las salas. hay plantas que están semi-privatizadas. Los anuncia como tal, pero sabemos Estamos aquí arriba. que hubo fuentes de que están semi-privatizadas, o por lo menos con convenios con algunos laboratorios, ¿vale? Y esto se puede llamar perfectamente mercantilización. Si tú tienes un convenio con un laboratorio que te exige que compres un producto de un modo automático, Venga, es mercantilizar esa planta que estás tú llevando. Por lo tanto, bueno, pues quedaros en la en puerta. 1997 se promulga esa ley Venga, actualmente vigente. Ahora bajaremos. Vale, Pueden privatizar todo lo que esté legal, porque es legal. En ser legal, ellos siguen ampliando este tipo de privatizaciones y entonces esto conlleva que tengamos aquí, en este hospital por ejemplo, se privatizaron la cocina. La cocina que teníamos aquí era pública y se comía
de maravilla, tanto los pacientes como los trabajadores. Lo quieren y la transfirieron a la empresa CLECE. Esa CLECE de don Florentino Pérez, ¿vale? Los que trabajamos aquí y sabemos cómo comen los pacientes, sabíamos cómo subía la bandeja y cómo bajaba, prácticamente igual. La gente no podía comer esa porquería de comida que les daba. Pero está ahí, se ha quedado ahí. Decimos nuestra propia cocina y tenemos una privada. Igual que esto, todo va a crecer. Este hospital, cuando se fundó, tenía 1042 camas. Cuando, no sé la fecha del número exacto, voy a olvidarlo porque la memoria me falla. Así. En el 2008 simplemente teníamos 828 camas. No habíamos llegado todavía a la crisis de la cual se entraron los de CIU y el gobierno y demás a hacer la escabechina que hicieron. No habíamos llegado, pero en el camino se habían perdido más de 200 camas ya. Porque la planificación hecha para favorecer a la privada estaba llegando a término. En 2008, los 828. Cuando llegó la famosa crisis, la crisis fue la crisis del tocho. Fue la del tocho, la degeneró, en que tuvieran que rescatar a los propios bancos. Y esa afectó a todos, especialmente a la sanidad pública, donde recortaron este hospital 30 millones. 30 millones recortaron. Entonces, esos 30 millones afectó tanto al cierre de plantas, al cierre de quirófanos, al cierre de urgencias, que teníamos 2 servicios de urgencia por noche, que lo dejaron en uno simplemente, al código ictus, que había en Barcelona 5, lo dejaron en 2. Todo eso afectó a todo eso. ¿Vale? Esto fue la gran idea de tener a un presidente más y a un conseller, Ruiz Ruiz, director de las clínicas privadas. Este hizo la escabechina. Este promulgaron también lo que se llamó la ley Ómnibus. La ley Ómnibus se cargaba todo lo anterior y podían poner lo que ellos quisieran. Se inventaron además otra cosa más, el BIS. El BIS, no sé si sabéis lo que es, pero el BIS es la venta de datos. La venta de datos a las mutuas. Esto lo presentó el señor Ruiz Ruiz en el Parlamento, pero evidentemente y lo volvió a meter en el cajón donde se meten las cosas que nunca se destruyen y luego volver a aparecer. ¿Qué significa esto? Significa que vendiendo los datos nuestros a las mutuas, la mutua, cuando te llama a ti, tú vas a buscar la mutua para que te interesa, lo que sea, quieres contratar la mutua tiene tu expediente. Tiene tu expediente y te dice, usted tendrá que pagar más porque usted ha sido fumador durante 20 años. Sí, pero yo no fumo, sí, pero fue hace 20 años y las secuelas que pueda tener nos van a costar más. Pero yo no he dicho nada de eso. Dice, no, pero tenemos tu historia aquí. Ellos saben, tu historia clínica completa, y saben cuando tú vas a pedirla, qué patologías puedes llegar a padecer porque tienes tu historial. Han vendido tu historial. ¿Vale? Esto es una de las grandes hazañas del señor Ruiz Ruiz del gobierno, además. Que nos dejaron pues como en lo cual se destruyeron 1.500 puestos de trabajo y se liberaron 1.400 camas en su periodo. Fue la puntilla que nos faltaba y nos la dio este señor. Luego quiero decir otra cosa más sobre el tema de las... y voy a ir acabando para que entre más nivel. Existen muchos modelos de privatización, ¿vale? Y un modelo que me llama mucho la atención es el Hospital Brocchi. El Hospital Brocchi se construye en 2010, ¿vale? Y es una unión temporal de empresas. Y esta unión temporal de empresas se consigue que la Generalitat ponga la colaboración público-privada. ¿Y cómo repercute? Pues la Generalitat alquila ese hospital para que se haga colaboración público-privada durante 30 años, que pagará religiosamente todas las intervenciones que se tengan que hacer ahí a través del Hospital Brocchi. Tiene una concesión desde el 2010 hasta el 2040. Y por mi parte, en principio, nada más. Ya vamos a ver qué iremos interviniendo, ¿vale? Por el estilo de la compañera que tenía que haber venido
a dar el acto. Creo que se tenía que haber pasado, aunque fueran 20 minutos, pero si fuera sido interesante de que la exposición de esa compañera la tuviéramos reflejada en esa diapositiva, porque es importante de que lo que ella tenía que decir, pues de alguna manera lo dijera. Otra de las cosas que es importante es que, como decía Maribel, para hacer un acto, hacer algún trabajo conjunto, hay una comisión, como tú bien lo sabes, hay una comisión de trabajo de la marea de pensionistas de toda la comarca del Bajo Llobregat Sur y Hospitalet. Es decir, pongámonos a trabajar. De hecho, ya estamos trabajando, si no este acto, independientemente de que la CGT, como tú bien decías, que ha sido logrado por la CGT, la petición y eso, pero el trabajo también lo ha hecho el conjunto de los compañeros y compañeras que estamos trabajando en la comisión de trabajo del Bajo Llobregat y Hospitalet. Creo que es interesante. Vale. La compañera Ana, ¿vale? Ya hemos explicado cuando hemos empezado el acto que se aplazaba el acto a después de Navidades, que ella vendría a explicar su doctorado. Yo entiendo que si la compañera no está, me parece una apropiación indebida presentar su trabajo sin que ella esté. Es más, lo que hemos hablado con ella es que aplazaríamos a después de Navidades para poner fecha. Está claro, y está claro que este acto, Marea de Pensionistas, está aquí y ha quedado claro porque habéis llenado la sala, ¿vale? Pero la propuesta que yo estaba haciendo era cómo transmitimos desde Marea de Pensionistas, que sois un núcleo organizado y capacitado para poder llegar a hacer reivindicaciones, al resto de organizaciones para que entiendan que la sanidad pública, ¿no?, es necesaria y hay que luchar por ella. Vale. Yo quiero hacer una reflexión sobre Cornellá. Quiero hacer una pequeña reflexión, pero tampoco hay tiempo para mucho más. Quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a algo que tanto la sociedad como nosotros tenemos que resolver. Nosotros me estoy refiriendo a Marea Pensionista incluso. Me estoy refiriendo al tema de esto de lo público y lo privado, la utilización. Cuando tú abordas a una persona, a un hijo nuestro, a un familiar, y tú le hablas de lo que significa estar, por ejemplo, en una mutua, estar en Bufase, por ejemplo, o estar en otro sitio parecido, pues te viene a decir, bueno, yo no he renunciado a la pública, yo estoy en la privada y estoy en la pública. Y te viene a decir, en el fondo hay ese mensaje tóxico que se utiliza. Yo no tengo ningún problema con eso. Pues, si es mejor, incluso tengo ventajas con respecto a ti. Ese mensaje, como no utilizamos argumentos de lo que supone económicamente para la seguridad social, para la sanidad, ese mensaje siempre queda. Parece que los tontos somos los que seguimos defendiendo lo público. La gran idea es que diera un presidente más de un conseller, Julio Ruiz, director de las clínicas privadas. Ese hizo la escabechina. Promulgaron también lo que se llamó la ley Ómnibus. La ley Ómnibus se cargaba todo lo anterior y podían demoler lo que ellos quisieran. Y se inventaron además otra cosa más, el VIX. El VIX, no sé si sabéis lo que es, pero el VIX es la venta de datos. La venta de datos a las mutuas. Esto lo presentó el señor Ruiz en el Parlamento, pero evidentemente lo volvieron bien en cajón.